Bienvenidos, amor. Bienvenido. Bienvenidos a este nuevo episodio de Algo Más Podcast. Bueno, llevamos mucho tiempo sin hacer. Estoy aquí luchando con mi esposa para que esté feliz. Sí, perdón, estoy muy embarazada. Ya estoy como en esa época donde, para mí, el embarazo, bueno, son 3 trimestres. El primero se disfruta, yo me lo disfruto porque no me dan tantos síntomas. O sea, sí es como me dan ascos y cosas así, pero no tanto como otras amigas que sí, mucho vómito y mucha indisposición. Así que yo el primer trimestre como que estoy bien, todavía me siento físicamente bien. El segundo trimestre es el mejor, estás sin síntomas de nada, tu panza no está tan grande, pero el tercer trimestre, sobre todo yo ya estoy en mi 9º mes. Ay, no. Es muy duro y con otro bebé es bien difícil. Sí, ha sido un reto totalmente. Liam quiere estar todo el tiempo con Laura, Sí, está muy pegado a mí. está súper pegado a Eso Laura. me encanta, se los tengo que confesar, me encanta sentir como el amor de mi hijo me halaga, me hace sentir como importante. Tienen una relación bien hermosa, Laura Sí. y Liam. Ay, Son amigos. Yo y él sí, somos amigos, pero amigos como hombres y ellos son amigos como muy un niño y íntimos. una niña, así que se aman y él es como Ay, medio sí. enamorado también de la mamá. Sí, es hermoso. Y entonces en ese estado estoy, así que por eso esta cara está como que estoy feliz, créanme, estoy feliz. Pues no lo puedo exteriorizar tanto. Mi esposo me está diciendo, exterioriza más tu felicidad, pero Sí, que lo exteriorice. exteriorice. Porque, porque pues es también una etapa pues que no va a regresar, no va a volver. Sí. Pero uno como hombre, obviamente, definitivamente uno no entiende muchísimas cosas Aparte me de estaba acordando que yo qué siempre había pasan en querido ustedes. grabar un podcast embarazada, ¿te acuerdas? Sí, Y nunca lo hemos podido hacer. Y bueno, ya lo logramos. Todo lo que ustedes ven acá, pues es como un set que nos inventamos nosotros. sí, Todo estamos gracias a grabando Dios. solos, compramos una cámara, está ahí puesta, así que no juzguen las sombras y todo eso que Sí, está aquí porque hicimos mil cosas para que esto funcionara. Tenemos unas amigas que nos están ayudando allí con Liam, con Liam. cuidándolo, Les agradecemos a está las tres. dormido acá. No sé si ellas Incluso vean nuestros podcasts. aquí hay un tetero de Liam porque Acá hay estaba de todo, aquí. mira. Ah, ahí está. Medias, ay no. Y no trajimos agua, así que quizás yo me tome esta agua en un No, ratico. Pues no, 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 no no. así, pero destaparía el Hoy tetero. Es no, que con tampoco. mucha sed. Sí, yo estoy igual, pero ahorita tomamos agua. Lo Este que tomas episodio esto sí agua. vamos a dedicárselo a la soltería. Este mes Ujú. estamos siendo muy monotemáticos porque tenemos una conferencia para solteros este mes y estoy muy emocionada por eso, que por cierto, si ven este podcast antes de esa conferencia, ojalá todos puedan estar y si lo ven después de la conferencia, ojalá se la hayan disfrutado un montón, pero sí estamos siendo muy intencionales con esto porque hemos percibido mucha necesidad en este Ujú. tema de la soltería, de que hay demasiados jóvenes que no están viviendo adecuadamente su soltería y uno quiere ayudar más, pero sin el ánimo de ser intrusivos, realmente queremos hacer esto por amor a la generación, por amor al futuro de las generaciones. Entonces vamos a empezar hablando un poquito acerca de nuestra soltería, cómo Ujú. la vivimos, cómo la vivió cada uno. Puedes hacer preguntas, yo puedo hacer preguntas. Ujú. Y luego vamos a tener otro episodio también que queremos compartirles acerca de Dos partes. preguntas Ujú. y respuestas De la de la soltería. soltería. ¿Ok? Entonces, empezamos. Bienvenidos. 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 Gracias por estar aquí. Hay algo que me parece muy particular y me genera mucha, em, como me llama mucho la atención, pero me preocupa a la vez un poco, y es que siento que los hombres tienen un comportamiento diferente en cuanto a la soltería e incluso en cuanto
como a este tipo de espacios. Generalmente uno ve mucho más a las mujeres como eh, en búsqueda de respuestas Mm, y respuestas correctas en todo. Por ejemplo, si uno crea una comunidad, son muchos más las mujeres que mujeres. ingresan en un live, en una conferencia, pues la conferencia va a estar muy enfocada en mujeres, ¿verdad? Son solo mujeres, ¿sí? No, si hubieran hombres sería maravilloso, Sí. pero sí, los hombres tienen una actitud muy Ujú. diferente. Entonces quizás a mí me gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamado de atención a los hombres, que sea que vean esto, a que se preocupen mucho por ese tiempo de soltería, a escuchar las voces correctas, a buscar consejo. La palabra de Dios dice en Proverbios que en los buenos consejos se encuentra la Sabiduría. sabiduría. Entonces, eso me parece bien importante como empezar por ahí porque lo que quería llegar es que en mi soltería fue muy importante los consejos. Para mí fueron muy importantes los consejos. Fue fundamental como escuchar las personas correctas. Escuché mucho a mi abuelo. Mi abuelo ya no está conmigo, pero sus enseñanzas sí. Resulta que vemos muchísimas películas de Disney y de niños y estamos hablando con mi esposa que la mayoría de estas películas pues tienen como mucha importancia en la familia, como Mm, entonces vemos mucho El Rey León porque es una de las películas que le gusta mucho a Liam y a nosotros. mm. Y lo tengo mucho en la mente porque pues lo escuchamos mucho. Y en la película resalta mucho que el papá de De Simba. Simba vive en él. Y eso es cierto. Las personas o nuestra familia se van, pero viven en nosotros con todo lo que enseñaron, con todo lo que nos dijeron. Y eso me pasa a mí con mi abuelo. Todas sus enseñanzas, todo lo que me dijo, todo lo que aprendí, sus consejos, incluso sus regaños, sus llamados de atención, viven hoy en mí, me ayudan hoy a ser un padre, a ser un esposo, a llevar una vida mucho mejor. Entonces, en mi soltería yo, un tip, un consejo, escucha las voces correctas porque eso me ayudó mucho a mí. No solo las voces correctas, creo que ahora se habla mucho de esto, pero más que las voces correctas es como las personas de confianza y las Sí, la personas de influencia. Dios. Sí. Ujú. La influencia correcta. No sé si quieres terminar o agregar algo. No, lo que iba a decir, el primer consejo, lo primero que quería hablar de mi soltería es que escuché mucho el consejo. Quizás quiero hablar un poco, pero quiero preguntarte, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue para ti la soltería y qué sentías? ¿Cómo fueron tus emociones? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo fue? Pues bueno, yo creo que parte de... Yo nunca me sentí lo suficientemente soltera porque también hay como un reconocimiento de las etapas, o sea, como, ¿sabes? Está muy enmarcado por la sociedad, como que la sociedad te dice a partir de esta edad, pues ya estás listo para casarte, entonces como que te expones a pretendientes y te expones a aquello y a esto, como que estás lista y si en esa etapa no llega, pues después Para vas que a, te vean bien. pues después vas a estar solo o después vas a estar, hay palabras que a mí no me gustan, que nunca me han gustado, como beatas o te quedaste sola, te dejó el tren y realmente Solterona. nunca, solterón también. Entonces como que yo nunca viví esas etapas así. Yo no me di cuenta en el momento en que ya la sociedad me empezó a decir, estás lista para casarte. Pero sí llegó una etapa en mi vida, no, yo estaba súper tranquila, o sea, no me interesaba para nada ese tema de, de romances, pero la gente sí empezó a decirme como, ay, te quiero presentar a tal persona, ay, tal persona me preguntó por ti, ay, hay un amigo que no sé qué. Y realmente en esa etapa, que fue como mis 18 años, ya fue como que, no, yo estoy bien así, yo no quiero conocer a nadie, yo estoy bien, yo sigo siendo una niña, me sentía muy niña todavía. Y realmente ya no lo era, pero mis papás me infundieron mucho como el respeto por mis etapas, como tú estás bien, dedícate a lo que te gusta en esta etapa de tu vida y, y disfrútatelo ya, y como
me di la oportunidad de conocer gente y demás. Así siento que viví yo como mi soltería en general. Me la disfruté. Realmente yo me disfruté mucho esa etapa de ser soltera. También trabajé mucho desde mis 18 17 años. Trabajé mucho, así que sentía como esa independencia. Dentro de esa independencia, pues obviamente uno comete errores como financieros porque no sabía manejar tanto mi dinero, pero ay no, yo me lo disfruté, o sea, yo iba a donde quería, siempre estaba con mi hermanito, con mis amigas. En esa época también conocía a la que todavía sigue siendo como mi mejor amiga, así que me disfruté toda esa etapa conociendo gente, viajando con el ministerio. Yo me lo disfruté demasiado, Ujú. demasiado. Yo pienso que la etapa de mi soltería, y esto hasta ahora lo estoy pensando escuchando a Laura, que más disfruté es la etapa donde no estaba pensando en ninguna mujer. Sí. O sea, creo que eso es una etapa muy bonita de la soltería, como que cuando ya tú te casas, tú dices, ok, el noviazgo es muy hermoso, el matrimonio es muy hermoso, pero de la soltería, creo que algo que a veces uno no valora es la soltería, o sea, es Sí, el el estar estado. solo. O Ujú. sea, el estado no se disfruta lo suficiente hasta que sales de ahí. En estos días escribían una de las devocionales que estoy haciendo todos los días, que uno no disfruta tanto el momento hasta que no lo tiene, ¿no? Hasta que está en otra etapa de la vida. ¿Qué es lo mejor Mm. del matrimonio? ¿O qué es lo mejor de la soltería? ¿O qué es lo más difícil del matrimonio? Entonces siempre uno se hace como ese estilo de preguntas que hacen que uno como que califique mal su Sí. estado actual. Y es hermoso no pensar en nadie también. O sea, es hermoso ese momento de tu vida donde solo Ujú, piensas en ti, donde tú eres tu prioridad, ujú, donde no hay muchas cosas, porque también cuando conoces a gente, le abres el corazón a otras etapas que también estaría muy bien hablarlo, sobre todo, digamos, en la parte no, creo que de los dos. O sea, habían temas, digamos, como temas de pornografía o temas de masturbación que no se les presta atención en hombres, en mujeres, tanto como en hombres, cuando en mujeres también está demasiado, demasiado expuesto ese tema y ujú, todos estamos demasiado expuestos a eso, pero en la soltería creo que son temas que se viven demasiado una vez empiezas a explorar con personas. ujú. Entonces, justo hoy estamos escuchando, tú estás escuchando una predicación y el pastor estaba diciendo como que le estaba hablando a los hombres. No, si no tienen ¿cómo era que le estaba diciendo? Si no tienes la economía para casarte, es mejor que te prives de conocer gente, Ujú, porque cuando un hombre, y yo también lo digo en mi caso, una mujer, cuando uno le empieza a abrir las puertas de su corazón a conocer personas sexualmente o abriendo el corazón y tu cuerpo a contacto físico, le estás abriendo la puerta al enemigo también, ujú, en que las pasiones, hay edades donde las hormonas están alborotadísimas en ciertas edades y no se controlan ni se calman, sino hasta que cierras ese ciclo ya con cosas como el matrimonio o cuando cierras ese ciclo con un sacrificio de santidad. ujú, Pero realmente cuando tú abres esa puerta es algo demasiado fuerte que yo les digo a mi esposo, estamos siendo súper transparentes, que yo le digo a mi esposo como, gracias a Dios, yo nunca abrí esa puerta, porque mis papás fueron muy cuidadosos con Laura, novios no. ¿Para qué quieres un novio en este momento? Conoce gente, pero no románticamente. Ten amigos, amigos. Y de verdad, mi hermano y yo crecimos muy inocentemente, en el sentido de que todos los que estaban a nuestro lado eran nuestros amigos. ujú. Amigos. Esa persona podía gustar de mí, pero para mí esa persona era mi amiga. Así que, de veras que cosas como estas, o así, contacto físico muy fuerte, yo nunca lo viví. Nunca un beso, nunca cosas así, porque mis papás siempre estuvieron como muy alertas a que no Ujú. viviéramos ese tipo de cosas. Y mi mente, muchachos, estaba tan enfocada en servir al Señor y en otras cosas que nunca le abrí la puerta a eso. Ahora, cuando ya conocí a mi esposo, que ya, pues obviamente como un nivel de atracción
que nunca en mi vida había experimentado, que también con mi esposo también todo el noviazgo, todo el noviazgo sin compromiso fue como que no besos. Dios nos Ujú. guardó mucho, Dios nos guardó, pero cuando ya empiezas con el contacto físico, Sí, no, cuando eso es nos otra cosa. comprometimos nos empezamos a dar besos Sí, y fue como abrir otras tenemos puertas. que casarnos. Cuando nos comprometimos ya sabíamos cuándo nos íbamos a casar, Sí, pero fue como, ok, abrimos una puerta a saber qué es importante. Hay mucha gente que obviamente dice, no, no se besen, no, pero sentimos que no, lo hicimos y estuvo bien, fue importante para como esa química, eso me parece sí, que estuvo bien como lo manejamos, pero ahora sabemos que abrimos una puerta a algo que gracias a Dios pues Dios. por la parte pues física o Sí, carnal, por la pues atracción. la atracción es Pues algo que hay que cuidar mucho. Lo que decía el pastor y estábamos escuchando es que normalmente a uno le dicen, o uno va a la tienda con los papás, o vamos a ir a ver a una tienda cuando uno no tiene dinero, vamos a ir a ver, pero no a tocar, o sea, no a medirnos nada, no a tocar, ¿cierto? Vamos a ver, pero no vamos a tocar. Y eso mismo es en la soltería o alguien que no está aún preparado para el matrimonio. O sea, tú puedes ver, ¿cierto? Puedes ver las chicas, puedes ver las jóvenes de la iglesia, pero no puedes tocar. ¿Por qué? Porque no tienes la madurez, no tienes incluso el dinero, no tienes nada para ir a otro nivel. Entonces, era como la comparación que era así. ujú, Uno va a una tienda y va a ver, pero no a comprar. sí, Lo mismo es en la soltería. Tú puedes ver, está permitido, puedes escoger o elegir, orar por alguien, pero no estás aún preparado porque no tienes la solvencia económica, no tienes muchas cosas, no has terminado tu carrera, no te has preparado lo suficiente para ir al otro nivel y poder tocar o comprar, que era lo que él estaba hablando, sí, ¿no? Acerca de eso. Y es verdad, también en la parte física, no puedes tocar hasta el momento que estás preparado para eso. O sea, sí, hasta el tiempo del matrimonio es lo que nosotros recomendaríamos, ¿no? De totalmente. ir, de Ok, cruzar límites. y esa es una pregunta que te quiero hacer. O sea, desde tu experiencia, ¿tú qué recomiendas a un joven soltero? O sea, es bueno dar besos sin noviazgo o besar a quien ya es tu novio en tu experiencia y también en lo que la palabra de Dios dice? O sea, que si es bueno besar a alguien que no es tu novia, Sí, esa es la no. primera pregunta. Ok, pues definitivamente no. O sea, no. O, o sea, se abren espacios que no son sabios ni son correctos, ¿no? Yo decía hace un momento que mi mejor época de soltería fue cuando estuve solo, Sí, realmente es por todo, por todas las áreas. Cuando estuve con alguien muy adolescente, o sea, es para sufrir porque uno no está preparado para eso. Estábamos estudiando acerca de esto que uno no está emocionalmente listo, uno no está emocionalmente maduro, ujú, no está uno emocionalmente maduro para uno poder estar con alguien o conocer a alguien, porque uno, por su inmadurez emocional, porque uno no ha conocido todas las emociones, uno no ha experimentado cosas que solo los años y la edad le permiten a uno ujú. conocer, entonces uno o puede lastimarse demasiado por la inmadurez emocional o puede lastimar a otra persona por esa inmadurez Y dañarse el emocional. futuro también. Dañarse, o sea, son muchas cosas. Entonces, creo que sí, conocí personas, tuve gustos y que uno pensaba, me enamoré estando, siendo adolescente, pero esas etapas no las veo como algo como que disfruté tanto porque no era el momento y no era la etapa. Sí. Entonces los recuerdos como más o que sufrí o que no estuvo, O que estabas en peligro, o ¿cierto? O que sea, estaba como... en peligro, o que, claro, o sea, si un hombre en su momento de furor más fuerte de sus hormonas y eso, empieza a experimentar cosas que no son el tiempo, pues entonces va a sentirse en peligro todo el tiempo, va a Sí, sentir que está haciendo algo malo todo el tiempo porque su mente no ha madurado para esos pensamientos que ya está
abriendo las puertas a Sí. esos pensamientos. Incluso la familia también sufre, o sea, como tú estabas en tus 18 Ujú, viviendo, o sí, teniendo experiencia sentimental con personas ujú, que no iban a estar definitivamente en tu vida, ujú. porque es algo que estábamos hablando hoy, o sea, las personas que están generalmente en tus 18 años y estás abriéndole puertas emocionales y en esta generación mucho más físicas a esas personas, son personas que generalmente no siempre se quedan en tu vida. En ocasiones sí, Ujú. pero se quedan y ya están marcados con cicatrices emocionales, con cicatrices físicas, con dolor, con un montón de cosas que se hubieran podido ahorrar simplemente por Sí, abrir una y yo puerta pienso que equivocada. en el caso del hombre y la mujer, como de los 13 14 años es que empiezan a experimentar como esas cosas de me quiero enamorar, quiero Sí, conocer a alguien, toda esa adolescencia y ahora, si alguno de esa edad o alguien ya está más grande, pero si hay alguien aquí de esa edad, eh, lo que quiero concluir es que mi tiempo de soltería que más disfruté es la época de estar solo porque sí. realmente fue el tiempo que pude disfrutar de mí, de amigos, de salir, de viajar, de estar libre, como que la Sí, mente y que libre, todavía no tienes sana. responsabilidades de ningún tipo, o sea, Ujú, en tus 13, de tus 13 a tus 18 no hay responsabilidades todavía, o sea, ujú. todavía tu familia te provee, Exacto, sí, es tiempo para otra es cosa, tiempo para estudiar, otras cosas. aprender, Ujú, crecer, aprender un instrumento, sí, servir a Dios, servir a la iglesia. eh, Hay infinidad de cosas que solo se van a poder disfrutar al 100% en la soltería. en esa época tan hermosa de, sí, de 12, 13 hasta 18, que de hecho había una serie que nos vimos y que está haciendo súper tendencia Ujú. en redes sociales, pues de cómo esta generación ha dejado de disfrutar esa etapa de los 12 a los 18 años, cuando es una de las Muy mejores etapas de impactante la eso. vida. Y O sea, o sea, sí. realmente la serie sí me impactó, se me hizo como dolorosa. A mí yo Ujú, todo el tiempo sufrí. ujú, O sea, sí lo hizo, sí la mató. Y como haberse dañado toda su etapa más hermosa de la vida, ujú. simplemente por adelantarte a una etapa para la que no estás preparado, porque al fin de todo lo que el niño quería era una aceptación del sexo opuesto, o sea, era como Ujú. que una niña lo aceptara y que una niña lo viera interesante y que una niña lo viera atractivo. Y creo que si hay Cuando no gente, era época de no era pensar época. en eso. No era época de pensar en eso. Y lo peor es que la serie es una serie de un caso de la vida real, pues transformado un poco por toda la parte comercial, pero son historias decía la serie, que son supremamente populares en Europa y que todos los chicos están con este tipo de lenguaje de desaprobación, de la influencia que están teniendo, como que en sus colegios, en sus escuelas, todo girando en torno a la vida sexual y a los gustos. Entonces, como la invitación para los jóvenes en esas edades que nos están escuchando, no, no se afanen, de verdad, no se afanen. Yo, en mi experiencia, ya se los conté, pero se los repito, yo no tuve a nadie de mis 12 a mis 18 años. A nadie me lo disfruté. Ay, sí, a veces me gustaba alguien, pero era un amor por allá, así como que yo los veía imposibles, porque siempre estaba como ese marco de mis padres diciéndome, no es la etapa, tú no estás para esto. Ujú. Igual con mi hermano, siempre fuimos así muy enmarcaditos en nuestras etapas y parte de lo que yo quisiera enseñarle a mis hijos, no sé cómo le vamos a hacer, que el Señor nos dé sabiduría para enseñarles esto de, en esta etapa no hay que pensar en nada de eso, Ujú. que Dios nos dé Que es sabiduría. normal, ¿no? También, o sea, si se dan cuenta, pues Laura lo estaba diciendo, o sea, también le gustó a alguien, Mm, así de lejos, cosas así como efímeras, pues, pero, y en mi caso también, o sea, es normal y es normal que te va a gustar a alguien, es normal que va a haber un gusto, que va a haber alguien que nos atrae, eso es normal, eso lo van a experimentar y los hemos experimentado todos, pero es como hasta qué punto. Va, ahora hablemos un poquito, no sé si vas a decir algo más, pero no, hablar un poquito más de alguien soltero,
que ya pasó esa etapa, ¿no? Sí, sí. Pues, entonces hablemos de nuestras experiencias. Tú te casaste muy joven, Ujú, te casaste a los 23 años. ujú. Laura es mayor que yo, Yo soy mayor que mi me lleva esposo. 10 años. No digas eso, mucha gente te lo puede creer. No, todo el Pero, mundo dice que pareces o que te ves menor que yo. ay, sí, la gente nos dice eso, pero yo estaba pues en un estado diferente de mi soltería, ¿sí? Yo esperé mucho más tiempo que tú. Tú a los 18 años, yo recuerdo que yo te conocí cuando tenías 18 años y ya, ¿cómo estabas tú a tus 18 años? O sea, ¿qué pensabas? Estaba estudiando, universidad, estaba, cuando nos conocimos me gustaba otra persona, entonces estaba como en eso, pero a la vez yo, a ver, a los 18 años, 19 años salí al ministerio Sí, es como que esa pastor. fue otra cosa. Entonces yo dejé mi abuelo, creo que lo he contado antes, pero si estás aquí por primera vez y no has visto otro de los episodios, mi abuelo me puso unas reglas para salir al ministerio, o sea, ser pastor con él en la iglesia. Entonces, en esos requisitos estaba no No tener tener novia, novias. porque mi abuelo tan sabiamente, como decía al principio, me enseñó tantas cosas que lo aprecio tanto hoy, eso, todo eso que aprendí porque tenía toda la razón, tenía que enfocarme y ese mismo momento donde acepté esos requisitos pues para trabajar con él, es el tiempo que recuerdo como más disfruté de mi Aparte, soltería. tu abuelo, también lo que hizo el hermano Gerardo fue que le dijo como tienes que irte a vivir solo. Solo. Ujú. Entonces también convirtió a mi esposo desde sus 19 años Sí, como ya un hombre con la ajá. capacidad de proveer para sí mismo. Tienes que Ujú. pagar una renta. Él vivía en Sí, la casa de fue su mi tía, crecimiento pero más tú grande, tenías que pues. pagar renta. Pagaba renta, Tú lavabas lavaba mi tus ropa, lavar cosas. mi baño, tender mi cama, cosas Ajá, que son súper importantes en el matrimonio ajá. y parecieran, "Ajá, ¿cómo no va a tender su cama?" Pero un soltero viviendo con su mamá y su familia, a veces Sí, puede pasar que no lo haga. sí. Entonces, muchas cosas, o sea, crecí realmente y maduré muchísimo en esa época gracias a eso. Entonces, mi época de soltería de mis 18 años, 19 años, ahí yo empecé como, ok, tengo que tomar estas decisiones y empecé como a crecer, ahí me enfoqué, estuve Ujú. solo. A los 18 nos conocimos y ya como 5 años después fue que ya Ujú. pues nos Cinco casamos, años después nos nos casamos. casamos, pero realmente en lo que tú viviste en todos esos 5 años fue como tu crecimiento, ¿sí? Ujú, Y ya estabas muy enfocado en tu vida espiritual. Creo que aunque también te llegó a gustar alguna chica y eso, no fue como nada que distorsionara tu vida y tu ministerio porque estabas muy enfocado. En ujú, mi caso, siento que también el Señor de mis 18 a, a los 21, bueno, cuando ya empezamos a tomar las decisiones serias en nuestra vida, el Señor igual también me guardó. También yo, porque nuestra historia de amor, pues algunos la han escuchado, pero en toda esa época, claro, conocí personas, pero siempre estuvo en mi mente como, no, no, no quiero anclarme emocionalmente con nadie que no cumpla con estos requisitos. Entonces, eso es lo que yo, a lo que quiero llegar, que en esa etapa y en todas las etapas de la soltería, tiene uno que darse como el lujo de construirse muy bien, ujú, de construirse demasiado bien, de trabajar en sí mismo, de obedecer, de escuchar consejos, de mirar historias. A mí me encantaba escuchar las historias de amor de mis amigos que ya eran casados porque sentía como que era una inspiración para mí y en el sentido de que yo fui, o sea, el Señor me enseñó a saber a quién decirle sí y a quién decirle no. no. Y hubo como veces que todavía nosotros decimos, ay, me descaché, o sea, no tenía que estar con esa persona y claro que cometí error en el sentido de que ya estaba súper enamoradísima, enamoradísima de mi esposo. O sea, estaba mal, mal de amor, pero no éramos nada y como que me di la oportunidad, estando súper enamorada de él,
como de conocer a otra Ujú. persona y la embarré, porque eso no había que hacerlo, no había que vivirlo. Y lo hice por el miedo a que, no, pues si él no me va a prestar atención, yo ya estoy en una edad donde me quiero casar y entonces voy a conocer a esta persona. Y no había que hacer eso, porque el Señor ya estaba, o sea, ya me dijo, este muchacho va a ser tu Y esposo. lastimaste a otra Y persona. lastimé a otra persona que no tenía que haber lastimado. Entonces, como lo primero en esta etapa, construirse, ¿cierto? O sea, Ujú. como trabajar mucho en ti, escuchar consejos, empezar a ser independiente, ya no estás dependiendo de tus padres, ya tú tienes que empezar a proveer, Ujú. aplicar justicia en tu casa, aplicar justicia en la iglesia y demás. ¿Qué más agregarías tú? No, pues, o sea, pienso que lo que hemos podido aprender hasta ahora y lo que yo quisiera decirle a alguien que ya tiene más de, o sea, que tiene sus 25 años, sus 28 años, sus 30, 35, 40 años y no se ha casado, lo que podría decir es que lo más importante es que tú tengas todo preparado, estés totalmente construido o tengas tu vida construida al punto de que la persona cuando llegue a tu construcción, a tu casa, Tu castillo. encuentre un hogar, encuentre un lugar habitable. Hay muchas cosas que mi esposa dice como, y yo veo en ella, que nos decimos mutuamente, wow, o sea, si tú no fueras así, no podrías vivir conmigo. O sea, si tú no tuvieras estas cualidades como esta paciencia o tú Mm, no tuvieras este dominio de carácter o este pensamiento, la capacidad de esto o aquello, no podría resistirme o no podría estar yo contigo. mucho más difícil. Sería muy difícil. O sea, cuando uno está en el matrimonio entiende el divorcio. ¿Sí? Sí. Entonces, es muy importante y por algún motivo Dios hasta ahora algo hace falta y ustedes dirán como, es muy fácil decirlo para alguien que está casado y no para alguien soltero que lleva, como yo que llevo 35 años esperando conocer a alguien. Pero no, uno ahora estando casado, uno dice, ok, por esto aprendí esto y quizás yo digo 20 de mis 23 años, de pronto me faltó aprender esto, pero lo estoy aprendiendo en el matrimonio. Pero si tú llevas más años y tienes más años, estás viviendo, estás teniendo la oportunidad de tener más Crecer. preparación, más crecimiento para la persona que Dios te va a dar, porque te lo digo de parte de Dios y en el nombre de Jesús, el Señor tiene a alguien para ti, pero prepárate, espera el momento y vive la vida al punto de decir estoy al 100% para otra Ok, persona. aquí algo personal. ¿Tú crees o tú eres de los que crees? Yo nunca te lo he preguntado, pero tú eres de los que cree que Un minuto. siempre hay alguien para una persona. No, Ok. Ay, yo no sé, yo a veces creo que no y a veces creo que sí, porque, pero pensamos que sí porque somos el uno para el otro. Pero yo pienso que somos el uno para el otro por nuestra decisión, porque los oh, dos sí. decidimos ser el uno para el otro. Ujú. Eso es lo que yo Y eso es algo que pensaría. también quería yo compartirles, o sea, como quiero organizar las ideas, entonces como lo primero, constrúyete, escucha consejos, aplica justicia, vive una muy buena vida y lo que mi esposo les estaba diciendo, o sea, aprovechen esta etapa para hacer, de verdad, suena como muy, muy frase de cajón, pero para hacer la mejor versión de ustedes mismos que ustedes puedan ser porque si el Señor te está dando este tiempo de soltería, te está dando tiempo para ser mejor. O sea, para mí realmente te lo está dando. Y aunque no se aprecia lo suficiente cuando estás en ese momento, créeme que el Señor te está dando mucho tiempo para que seas mejor. A veces cuando uno vive solo se resabia demasiado, pues porque uno pone los zapatos donde quiere y nadie se los mueve, porque uno pone la toalla donde quiere y nadie se la mueve. Y cuando te casas, te mueven la toalla y cuando te casan te regañan por el zapato ahí y Ujú. cuando te casan todo lo que tú haces va a generar una incomodidad o una reacción en la otra persona, entonces tú no te llenes de resabios, pide al Señor que te ayude a estar constantemente renovando tu mente, que te prepare en todos los aspectos para esa persona. Pero yo también quería compartir con ustedes que en mi opinión sí, hay una historia que de hecho me compré un libro porque hay una escritora cristiana que escribe novelas
y escribió la historia de Ruth. Y Ruth, pues soltera, bueno, Ruth estaba en una etapa de su vida como de mucha tristeza y mucha Ujú. decepción. Y también Enviudó. estaba, exacto, estaba viuda y estaba en un proceso de desolación en una tierra que no era su tierra. Entonces llega a una ciudad a conocer gente nueva y de repente se encuentra con Boaz, que iba a ser que ella no sabía, iba a ser su esposo, pero toda la historia de ellos dos me gusta muchísimo porque estaba escuchando a la escritora o a una lectora decir que Boaz pues era el hijo de una prostituta y Boaz llevaba mucho tiempo soltero por esa degradación social de Ujú. soy el hijo de una prostituta, ¿qué me espera? Y soy el jefe en esta compañía porque vos tenía tierras, tenía dinero, pero no se había podido casar, posiblemente por esa degradación social. Y llega Ruth con su degradación también social, de alguna manera, de que no era su tierra, de que eh, acababa de perder a su proveedor, tenía que trabajar. Y, y todo lo que hace Dios para proveer ese encuentro o para permitir ese encuentro, realmente a mí sí me hizo pensar y porque lo he vivido y porque todo lo que vivimos, honestamente, con mi esposo, me dan como ganas de llorar porque realmente todo lo que mi esposo y yo vivimos tantos años de habernos conocido, de la Ujú. primera vez que te vi, de cuando me imaginé yo que íbamos a vivir todo esto juntos, todo lo que estamos viviendo, es hermoso vivirlo y siento que sí son cosas que Dios orquesta, pero que tú tienes que estar en una disposición muy linda en tu vida para que Dios te dé la sensibilidad de ver la belleza en el caos, porque lo que Ujú. estaba viviendo Ruth era caótico y lo que vivió vos toda su vida fue caótico. O sea, imagínense ser hijos de una persona con un estigma social tan fuerte, o sea, es Ujú. difícil. Me imagino lo difícil que habrá sido para él, pero fue sensible al momento en el que Dios le dijo, ya llegó el fin de tu degradación. Y yo creo que eh, parte de esto que el Señor quiere compartir con todos nosotros hoy es ser sensitivos Ujú. a cuando encontremos una señal de, Dios mío, acá hay algo especial, acá hay un tesoro especial. Y yo sé que nosotros no lo podemos explicar, pero sí hubo algo especial cuando tú y yo nos conocimos, Claro. porque nosotros podíamos hablar horas. Pero también pudo, si tú piensas, pudo ser muy fácil no continuar. O sea, Sí, es una es decisión una decisión. que gracias a Dios porque la hicimos, pero también hubiera sido muy fácil de decir Entonces no. podríamos ir a otro punto ahí, como en el sentido de decir, pues no hay relaciones ideales, pero si todos los días, digamos, ya en nuestra etapa en la que estamos, yo puedo tomar la decisión de ser la persona Ujú. ideal para ti, Ujú. así como tú tomas la decisión de ser la persona ideal para mí, Ujú. que nosotros ahora estamos en una etapa, si yo les mostrara mis pies, muchachos, ay no, no, están horribles, están súper hinchados y no tengo fuerzas de nada, o sea, mis manos también están muy hinchadas, no me doblan. Y, y mi esposo se levanta todos los días con el ánimo de ser ideal para mí. Y cómo es ideal él para mí en el sentido de que él sabe que estoy pasando físicamente un momento difícil, se levanta todos los días, hace sus cosas, hace, lee, ora, todo lo que él sabe que hace parte de él, pero también ha estado haciendo demasiadas cosas por mí, porque es la etapa en la que estoy y él toma la decisión de ser ideal para mí. Entonces creo que no quiero que ustedes idealicen ese amor pensando en que, aunque Dios sí prepara personas, no quiero que idealices el amor pensando de que definitivamente hay personas, vas a encontrar tu amor ideal allí a la vuelta de la esquina, no, porque ese tipo de amor ideal se fabrica, se fabrica. Ujú. Así que mira, cuando tú veas una señal de un buen muchacho, porque seamos honestos, ni tú ni yo éramos lo que somos, o sea, hemos ido mejorando, hemos ido mejorando. Si la Laura de que ya está en sus 30 se encuentra con tu versión de 18 años, pues
no nos servimos mutuamente, Ujú, pero nos hemos ido construyendo, construyendo, construyendo. Ahora, en mi edad, en tu edad, somos el uno para el otro definitivamente, porque ya nos hemos construido. ujú, Pero uno tiene que estar muy atento a las virtudes de esa persona. Entonces hay jóvenes que tienen pretendiente, ¿cierto? Hay una chica con un pretendiente y tiene un pretendiente que no le gusta lo suficiente y ella no puede explicar por qué, pero ella analiza a ese muchacho tiene virtudes, es un buen cristiano, es trabajador, tiene todo, pero hay algo que inexplicablemente ella no puede decir, no me gusta. Y esos no me gusta muchas veces están radicados por lo que la sociedad te dice ujú. que tú eres y que tú mereces, ¿sí? Como digamos, la joven que canta a la que le dicen, tú naciste para ser esposa de un pastor y tiene un buen pretendiente, un buen muchacho trabajador, pero no acepta al trabajador porque le gusta el que se ve como un pastor. Ujú, Entonces como que todo eso ha creado un montón de vacíos y de idealización ujú. que es demasiado dolorosa y demasiado incómoda. Pero ¿tú qué piensas de eso? Pienso que llevamos mucho tiempo y vamos a hacer una segunda parte. Pero podemos hablar más de eso en la segunda parte. Pero pienso que las personas calificamos, como tú lo decías, por nuestro entorno, más no por lo que dice la Biblia o lo que dice la palabra de Dios. eh, lo que tú decías es así, o sea, crecimos quizás en un ambiente muy fuerte y eso yo pienso que está en todas las iglesias de cualquier lugar del mundo, donde se quiere enfocar a las jóvenes o a los jóvenes, a la persona que tiene ciertas características o ciertos puestos en la iglesia Sí, cuando realmente es más importante en el hogar, en la familia, muchas otras áreas que no tienen que ver con el servicio, porque el sí, servicio es simplemente un área que uno explora como cristiano, pero la vida cristiana está mucho más en un porcentaje mucho más alto en el hogar, en la casa, en los padres, en los sí. hermanos, en Donde no hay sea, filtros. donde no hay filtros, donde no. Entonces, es allí en el trabajo donde tú has 8 horas de tu día, es ahí donde se sabe quién eres tú. Entonces, si te preocupas por ver a alguien mejor o más calificado que lo ves solamente ciertos días de la semana, en 2 horas de un culto o un servicio, a alguien que tiene una vida intachable, una buena vida en su hogar, en su casa, con su familia, trabajador, es, es muy importante porque puedes sacrificar 2 horas de un día por 12 horas de la vida realmente cómo funciona. O sea, Sí, no funciona así. estás calificando a alguien por 2 horas a todo un día, qué hacen todo su día. Yo Sí, creo que esa es la clave porque obviamente hay muchísimas personas que nosotros conocemos o que conocimos que todo su día dormían, pero si van a la iglesia y tocan el piano o la batería o predicaron y Dios los usó, porque Dios va a usar, Dios necesita que la iglesia sea alimentada, que la iglesia crezca, pero eso no quiere decir que sea la persona para ti. para nada. Me gustó mucho Es bien eso. importante eso. Lo de 2 horas a todo un Todo día un día. perdido, Ujú, haciendo nada con falta de carácter. Y es muy importante que de verdad dejemos de disfrazar el carácter, esto suena raro, pero es real, de espiritualidad, porque creo que hay gente que se vive una vida con tanta espiritualidad y que constantemente te recita la Biblia y que constantemente te dice cosas de santidad, pero que no tienen carácter. Entonces, creo que uno a veces se deja impresionar mucho por eso, por la persona que predica, que canta, que ministra, la que Dios usa, pero vas a ver sus frutos y te das cuenta de que ujú. realmente no es la No. espiritualidad que Cristo quiere que tengamos. Creo que la espiritualidad de la que Cristo siempre habla está enfocada en el carácter.
Así que seamos más espirituales, pero no de esos espirituales que solo están pensando en cómo se ve una persona, en cómo se viste, cómo tiene cabello, en cómo tiene sus uñas, porque esos son los peores, sino una espiritualidad que te hable de carácter, de construcción de vida, que tengan valores compatibles y que puedan vivir una vida en plenitud, independiente de si estás casado o soltero. Creo que esa es la forma más bonita en la que uno revela a Cristo. Cómo vives independientemente de tu estado civil. Ujú, Esa es la forma más linda de reflejar a Cristo. ujú. Ahí Gracias por vamos. estar aquí y vamos a hacer una segunda parte ahora mismo de la soltería. Unas preguntas buenísimas. Vamos Sí, a hablar de te la vamos a dejar virginidad y aquí. de otras cosas ahí bien importantes. Así que gracias por estar aquí y vean la parte 2.